Clips RP600 versión 2. Primeras clips que pasan por el Y canal. esperemos que no sean las últimas. Sí, cabe decir que no es una marca que a mí a priori me llama poderosamente la atención por el tipo, la firma sónica que suelen tener. ¿Y ha cambiado tu impresión después de haberlas escuchado? Pues es que no tenía ninguna ganas de escucharlas, pero realmente sí me ha sorprendido. Ya no voy a avanzar si para bien o para mal, pero sí muy diferente a lo que me esperaba. Bueno, pues vamos a ello, va. ¿Por dónde empezamos? Lo primero a destacar es que es un producto en una franja de precios en torno a los 700 y 800 euros, que es muy atractiva, porque, bueno, no diremos que es asequible, pero dentro de este mundillo de locura me parece algo razonable, ¿no? Yo creo que es un segmento reñido y en los que seguramente estas clips no van a pasar desapercibidas. Además, tuvimos alguna caja de ese segmento de precio. Tú tuviste las Wordflail Evo, ¿no? Tuve las 4.1 por debajo de precio y las 4.2 que están en el mismo segmento de precio. Muy bien. Bueno, lo primero que llama la atención, te presentas a la caja o te la encuentras de frente, es que la cavidad del Twitter, exacto, ¿no? Es un Twitter tipo de bocina. Y que además ocupa la mitad de lo que es la caja. Bueno, prácticamente no, la mitad de la caja. Que a nivel generalmente este tipo de twitters de bocina, ¿qué características suelen tener? O sea, ¿qué ventajas? Yo creo que una de las ventajas principales o diferencias, podríamos decir, respecto a un Twitter de tipo domo, es que proyectan muy bien hacia la zona de escucha o hasta la zona que los ingenieros han decidido que llegue, toda la parte de agudos, ¿no? Y eso con una buena extensión. Con una buena extensión y les aporta mucha claridad. Sí. Sin embargo, uno de los contras que quizás nos podemos encontrar en algunos altavoces que disponen de este tipo de Twitter es que suelen ser bastante incisivos y que pueden llegar a ser incluso provocar fatiga auditiva, ¿no? Ahora, eso es uno de los puntos que me encantará poderlos comentar sobre estos altavoces porque es una de las cosas que más sorprendido. Luego entramos en materia. Vale, venga. En cuanto a construcción... A ver... Yo estoy bien hecho, o sea, acero para los barcos. Bueno, yo creo que en cuanto a construcción, un poco como Samo, ¿no? Es una construcción maciza. No, ahora fuera coñas. Es una muy buena construcción. Se nota que la madera, el DM, es de alta densidad, es muy compacta. De hecho, es una de las cosas que han mejorado respecto a la generación anterior. Incluso han mejorado el refuerzo interior de la caja. Bueno, cabe destacar que a mí, como me llaman la atención de verdad, es sin rejillas que creo como realmente luce la caja, y además encontramos en el plano frontal cosas curiosas, ¿no? El típico cono de cobre marca de la casa, de clips. Sí, dicen que tiene un componente cerámico, evidentemente mezclado con otro tipo de componentes, es un cono duro. De 6,5. De 6,5. Y bueno, luego está la parte de arriba del Twitter, que es un Twitter de 1 pulgada pequeñito, de aleación de titanio, con una tecnología que Clips llama LTS, suspensión de deslizamiento... Se lo está leyendo. Bueno, va, sí. Una suspensión de... deslizamiento lineal. Bien. ¿Vale? Bien. Que la idea es aportar más claridad a la reproducción de las frecuencias altas. Pero es más, yo noto aquí dos tipos de material, ¿no? La parte inicial que está en contacto más cerca del Twitter es un plástico normal y luego tienen una especie de silicona que lo que busca es algo gomoso, que lo que busca es un poco todavía dar más claridad y rapidez a la transmisión de esos agudos. Lo que pasa es que esto nos entra un poco la duda de cómo pasará el paso de los años, ¿no? ¿Qué tal se va a comportar este material siliconoso? Me recuerda esto a cuando pasan los años y vas conduciendo, el desgaste propio de los volantes de los coches. Me da la sensación que pueda pasar esto. Además, no lo sabemos, pero... se ensucia muy rápido, intentan limpiarlo y casi que le añades es un material un poco, bueno, seguramente tiene una función acústica, pero a nivel de practicidad lo podemos poner en duda. Completamente de acuerdo con lo que dice Samu, de hecho las rejillas ni se han colocado y a pesar de ser una caja que de entrada nosotros no nos compraríamos a nivel estético, estamos hablando de esto ya es a nivel personal, es una caja que una vez que la tienes en casa luce y que no desentona. No. Además, bueno, y podemos hablar de la parte trasera, en la cual también tiene un bar reflex generoso,
generoso, también... elevado en la parte de arriba, sí, justo detrás de la zona de Twitter, de agudos. Con unos bornes que es objetivamente de calidad, son sí, objetivamente de calidad. Aparte de calidad, están muy cuidados, con el bypass muy bien hecho. Y el bar reflex de un tamaño generoso le denominan con tecnología Tactrix, que lo que hace es que haya menos fluctuaciones de aire en el interior de la caja y evacúe de manera más rápida para darle velocidad a la reproducción de sonido. Bueno, sí, con esto ya podemos enlazar que la caja, evidentemente es una caja rápida, pero menos, o sea, viva, pero yo me esperaba que fuera brillante. Y para nada, o sea, yo me esperaba aquí venir... y ya me ponía aquí los algodones para irme secando la sangre que seguramente iba a brotar de mis oídos y sorprendentemente no. Y sé que hay gente que, yo he leído por internet y demás, gente que dice que es una caja brillante. Mira, una caja brillante es la DALI Opticom 2, que también la revisé, es un rollo ¿Es misma franja de precio, lo sabes, aproximadamente? No, la DALI es más cara, vale, pero no andará muy lejos, ¿vale? Y aquella sí que era brillante, objetivamente brillante. Esta... no sé si es por aquello que me comentaban que han intentado, según me dices, el modelo anterior. Ha habido una evolución respecto al modelo anterior, era uno de los problemas que tenía esta caja. Y yo creo que lo han resuelto muy bien y han hecho una caja mucho más refinada de lo que normalmente suele tener Klipsch. De hecho, también hemos llegado a escuchar afirmaciones como que no es el sonido de Klipsch, ¿no? Sí, bueno, es que aparte de darle un cierto refinamiento, lo que hace Nacho es aplanar un poco la respuesta en frecuencia y no resaltar como suelen hacer los agudos y los graves. Normalmente, ¿no? Tiene forma de sonrisa, ¿no? El tablado de Klipsch, y en este caso es una respuesta totalmente plana. Lo que hemos detectado claramente es que ya, y enlazando para hablar de los agudos, es que hay... Si se habla del dinamismo de una caja, podríamos incluso centrarnos en la dinámica dentro de los agudos. ¿No? Tiene una dinámica brutal. Hemos podido comparar con otras cajas y la reproducción que hace dentro de los agudos es muy detallada, ¿no? De hecho, es lo que dice Samu, puedes encontrar hasta un rango dinámico donde en otro altavoz no lo podías escuchar, ¿no? Dentro de, yo qué sé, la reproducción de notas de piano, la reproducción de notas de guitarra, ¿no? Sale a relucir esos microdetalles que incluso en cajas mucho más caras no aparecen. Y aún así, me gustaría volver a resaltar que todo eso lo consigues sin hacerlo de forma brillante. Brillante no en el espectacular, sino brillante en el timbre, ¿no? En el calado de sonido. Lo hace de forma bastante natural, que es algo que yo me esperaba. La reproducción de instrumentos y vocales es muy natural, es natural. Sí. O sea, yo me esperaba algo más brillante y más metálico. Pero y no ha sido para así. nada, ¿eh? No tiene una tonalidad metálica. Sí que es verdad que la caja parte desde... lógicamente contextualizándolo en su rango de precio. Si lo que contextualizamos en su rango de precio, de arriba para abajo empieza con un excelente y para mí va bajando la nota a medida que vas bajando, ¿vale? Yo no he tenido esa sensación tan clara como Samu. Al Samu desde el primer momento le da sensación. No sé si es por la tipología de altavoces que tengo en casa últimamente, pero a mí la zona baja me ha convencido, de hecho. Es mejor incluso que algunas otras monitores de su gama de precio, ¿vale? Sí, es el único punto en el que discrepamos un poco. Bueno, como yo te lo definiría a nivel global, o sea, yo creo que es excelente arriba, mucha información, la presentación es muy buena, el medio alto, las voces femeninas muy bien, ya las voces masculinas en el medio bajo ya para mí ya no están tan bien logradas, y luego lo que he hecho en falta, o el punto, la colleja que yo le daría el tirón de orejas que yo le daría a esta caja, es que a pesar de que tener un bajo sorprendente para la caja que es, y objetivamente es un bajo que a lo mejor es mejor que otras cajas de su gama, para mí le falta un punto de transparencia a ese bajo, un punto de nitidez. Para mí. Yo no comparto el tema de la nitidez, creo. A mí me ha gustado mucho la reproducción que hace las frecuencias bajas. Yo creo, Samu, que el bajo es bueno, que tiene suficiente detalle, tiene suficiente nitidez. Lo que sí que es cierto que toda la parte de arriba de la caja está en un nivel superior. Y quizás eso es lo que te despista en algún momento de la caja comparándolo con cajas de más valor, ¿no? O de más calidad. Claro, tiene el bajo al nivel o incluso superior de cajas de ese rango de precio y de ese tamaño. Lo que pasa es que la parte alta está por encima de lo que te puedes encontrar en este rango de precio y te hace
ese desmerecimiento que realmente no lo es. Ya. Uno de los aspectos en que destaca siempre Eclipse es en la sensibilidad de sus cajas y la facilidad para moverlas. En este caso... Pero aquí ha habido trampa, ¿eh? Os hemos enganchado. Nosotros creemos que son los datos un poco modificados o vitaminados, ¿no? Sí, a ver. ¿Por qué? Pusimos las Vieta PR77 que recientemente te has vuelto a comprar, que a mí nos encanta. Sabemos que esas cajas tienen una sensibilidad de 91-92 y resulta que en el cambio de AB tenían más ganancia. Cuando Eclipse habla de 94. Entonces calculamos que debe tener 89-90. Aproximadamente, vale. ¿No? Pero bueno, se lo vamos a perdonar. Se lo perdonamos porque realmente en comparación con otras cajas son sensibles. Son fáciles de mover, ¿no? Entonces, a lo mejor sí que sacan un poco más de pecho del que deberían sacar. Bueno, Samu, hablando de si la caja es incisiva o no, yo tengo que decir que yo, que me saturo fácil, o sea, que rápido a niveles de escucha un poco elevados me suelen fatigar, ya no los clips, sino en general, cualquier altavoz, cuando tengo un volumen de dBs un poco alto de manera continuada, se me suelen fatigar los oídos. Tengo que decir que en algún momento sí que he tenido esa sensación y lo que he hecho es abrir un poco... Bueno, pero es lo que me dijiste al principio, entre el rodaje, yo creo que influyó y que decidiste abrir un poco las cajas. Seguramente influirá. Yo aquí no he tenido esa sensación para nada. Sí que es verdad que cuando te pusiste a hacer la cena y me dejaste las cajas más orientadas, ahí en algún pasaje... Quizá, pero nada que ver con otro tipo de cajas de este calado, ¿eh? Y a nivel de escena... Y también te digo una cosa, no confundamos el ser más incisivo con ser brillantes. O sea, no tiene nada que ver. Nada que ver. No tiene un comportamiento, una tímbrica más bien natural, más que realzada. Bueno, realmente uno de sus puntos fuertes es la naturalidad como reproduce en general instrumentos y voces. También podemos decir que la escena que hace es muy buena, es muy correcta, tanto a nivel de amplitud como de altitud incluso, y la representación de los diferentes instrumentos en la escena es correcta, es muy buena. A mí me ha gustado. Sí, a ver, a lo mejor no destaca por encima de otras cajas de eso, pero está al nivel, ¿vale? En el rango de precios. Pero sí que es verdad que la tridimensionalidad a mí me ha gustado. O sea, mira, se me ocurre... El posicionamiento de fondo, quieres decir, ¿no? Sí, la profundidad de escena me ha gustado. A ver, a lo mejor no tiene la profundidad de escena que tienen las LRS, se llamaban las Magnepan LRS. Sí, pero eso es un panel... Vale, a lo mejor no tienen la profundidad de escena, la tridimensionalidad que tienen las LRS, que están en su rango de precio, por eso las menciono, pero claro, son tecnologías totalmente diferentes. Y de hecho harán cosas mucho mejor, ¿no? Claro, luego a esas no les puedes pedir cosas que hacen estas precisamente. Pero el Twitter de las LRS también era muy bueno. Nos hemos olvidado también de una cosa, Samu, cuando hablamos de la descripción del producto. De darle al like. Sí. Que trae una cosa muy curiosa. En la base trae como un pad, ¿vale? Como de corcho directamente adherido. Y, hostia, joder, es una tontería, pero es un detalle que te hace quedar como muy grande. Sabes que... Muy bien pensado, si no trae ninguna caja del mercado, todas las plantas y siempre las rayas. Y aparte ya no de rayarla o no, es la función que tus gatos no te la tiren. No, la función de antideslizamiento que tiene sobre el soporte o la base o la estantería donde la quieras poner. Joder, es un detallito que está cuidado. Y a mí esas cositas cuidadas me gustan mucho, ¿no? Vale. Bueno, ¿es una caja que te quedarías o no? Si te la regalan, sí, ¿no? No, hablando de si estamos buscando una caja dentro de este segmento de precios, yo creo que es una de las candidatas seguro a pasar o a probar para hacer la compra. No tengo ningún tipo de duda. Bueno, pues hasta aquí nuestra pequeña revisión. Espero que si habéis tenido experiencia con las cajas o con material similar, dejéis vuestros comentarios, incluso pues aprovechando que es un monitor de este rango de precio. Si habéis tenido experiencias con monitores de rango de precio similar, podéis decir, ¿no? Un poco con qué lo habéis comparado y por qué creéis que es mejor o peor que otro monitor del mismo rango de precio. Bueno, antes has colado un darle al like, pero yo creo que también os tenéis que suscribir. ¿Has visto más de un vídeo del canal? Suscríbete, tío. A lo mejor este no es el mejor, ya lo sé, pero hay algún vídeo que vale la pena incluso, ¿eh? Y no cuesta nada. No, suscríbete. Va, venga, es una de las maneras de ayudarnos. Venga, que se os siente bien el desayuno. Bueno, hasta luego. Hasta luego.